Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bienvenidos a esta presentación que trata sobre carillas cerámicas y que está auspiciada por Inteligencia Dental y MDC Dental. Espero sea de su completo agrado. Muy buenos días, MDC Dental, patrocinador oficial de Inteligencia Dental. Se complace en presentarles una excelente conferencia, carillas refractarias Noritake con cemento Panavia, con un excelente ponente, conferencista de talla internacional, líder de opinión. Y bueno, qué mejor que presentarles al doctor Aníbal García Trujillo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Pues la verdad es que es un placer estar en este foro, conociendo un poco más a fondo esta empresa de gente mexicana, gente entusiasta por hacer cosas que dignifican nuestra profesión y representando dignamente a la empresa mexicana ante el gremio internacional. Es un gusto estar en este evento. De hace tiempo me había invitado el licenciado Héctor Flores a hacer una presentación y bueno, por circunstancias múltiples no me había atrevido y bueno, espero ahora pues presentar un poco los casos que hacemos en nuestra clínica y de alguna manera lo que se hace en el día a día, intentando transmitir lo que nos ha funcionado, intentando compartir lo más que se pueda tips, algo que para ustedes, colegas odontonautas, pueda ser aplicable el día de mañana. Ojalá que algún tip de los que intentaré presentar aquí pueda ser aprovechado o pueda serles considerado y que les pueda ser útil. La plática en sí, el tema es carillas cerámicas, pero mi intención es presentar como un concepto básico restaurativo donde la gama de oportunidades que se nos da con las restauraciones de cerámica adherida a estructuras naturales nos está dando una gama de posibilidades interesantísima que nos permite visualizar cosas que, pensando en lo que es la odontología mínimamente invasiva, la odontología más conservadora, donde hace tiempo se pensaba que para hacer una restauración estética se tenía que sacrificar mucha estructura para lograr ese éxito estético, pues ahora con los materiales que nos dan las posibilidades de capas
sumamente delgadas de cerámica y que son restauraciones predecibles a muchos años, pues estamos entusiasmados por usar esta tecnología y pues vamos a empezar con los casos. Una de las situaciones interesantes es, me gusta mucho la parte clínica, pero también me ha interesado desde hace muchos años la parte técnica, la parte de laboratorio. El compaginar estos dos elementos es sumamente interesante porque visualizas el resultado cuando estás haciendo el diagnóstico, visualizas los requerimientos técnicos de las cerámicas, de los elementos, y cuando estás haciendo la parte técnica, estás visualizando la parte clínica, cómo se puede compaginar. La analogía fácil es como decir, tener la cocina junto al restaurante. Es complementar los dos elementos que nos pueden ayudar a hacer un resultado mucho más favorable. Y bueno, quiero iniciar con algún caso de posibilidades, simplemente un antes y un después. En este caso específicamente, por ejemplo, vemos condiciones muy favorables en el sentido de los tejidos, en el sustrato, en el cual vamos a hacer restauraciones en base a carillas. El único punto desfavorable en este caso es el color del sustrato de la pieza 22, donde tenemos un color sumamente saturado y que hay que enmascarar. Por lo demás tenemos que la arquitectura gingival, hay salud periodontal y bueno, es simplemente cambiar de una restauración ya deteriorada en base a composites, lo cambiamos por una restauración en base a carillas. ¿Y cómo se puede en base a carillas hacer resultados muy predecibles, bien integrados a los tejidos, bien acoplados, biológicamente aceptados y que pueden pasar desapercibidas como restauraciones? Es más bonito que a alguien le digan qué bonitos dientes tienes a que le digan qué bonitos dientes te pusieron. Y cuando un paciente se siente contento y que puede expresar esa sonrisa y que le decimos, permítame tomar las fotografías porque quiero presumirlas, quiero mostrarlas, y que con gusto lo hace, realmente son de las satisfacciones más bonitas. Otro ejemplo de restauraciones mínimamente invasivas, donde una paciente con problema de mordida abierta que había ya sido tratada con ortodoncia y que ahora pues quiere un arreglo en su sonrisa, y observamos el grado de discrepancia en esa mordida abierta, y que de primera intención quizá diríamos hacer restauraciones en base a coronas o a carillas, pues quizá no era la primera alternativa. Quizá la primera alternativa sería tratamiento ortodóntico, pero dándonos la oportunidad y atrevernos a hacer un ensayo previo para ver si realmente existe posibilidad de tratamiento conservador, hicimos un encerado de diagnóstico. Este es un caso muy antiguo, y de ese encerado diagnóstico hicimos un modelo y un acetato, y vimos que realmente pues era factible con mínima preparación hacer restauraciones que pudieran integrarse de una manera creíble. Pensaríamos que pudieran verse dientes deformes, dientes muy largos, pero a la hora de integrarlas vemos que estas restauraciones pues cumplen con los requisitos de estética, resistencia, y si tenemos un sustrato soportado por esmalte, la mejor restauración de cerámica adherida a la mayor parte de esmalte sabemos que es muy predecible a mucho tiempo. Una de las cosas bien interesantes a considerar es que de entrada no es poner restauraciones por restauraciones, sino analizamos todo el ecosistema. Un paciente que pregunta, doctor, ¿y qué me sugiere aquí? ¿Qué me recomienda? Pues yo le diría primero pues un cepillo. No, pero ¿qué más? No, pues una pasta también. No, pero algo más. Bueno, pues que los use. Yo creo que lo primero es entender que no podemos llegar y reconstruir una boca que está tan mutilada si no hay primero un saneamiento básico, un saneamiento biológico pensando en el ecosistema, el cual está alterado, y que primero hay que solucionar todo ese conflicto que está haciendo que
se esté degradando, deteriorando todos los elementos dentarios de una manera acelerada en una jovencita de 18 años que está realmente mutilándose. Y se pueden hacer restauraciones muy estéticas, pero primero hay que sanear todo lo que está ahí. Bueno, si les muestro un caso con cierto grado de mutilación, pero que queremos hacer una reconstrucción integral, es entender primero que vamos a hacer 3 preguntas simples. Saber qué hacer, cómo y con qué. Yo creo que vamos a analizar cada uno de estos elementos y a partir de ahí decir, bueno, lo primero que tengo que entender es cómo hacer, qué quiero hacer y qué puedo hacer y cuáles son mis límites y cuáles son mis posibilidades. Y para esto requiere tomarnos el tiempo de una planificación y hacer un ensayo y, por supuesto, muy claro es visualizar el resultado antes de empezar. Si no tengo claro lo que voy a hacer y voy a empezar con la presa por delante, es muy probable que las cosas no me resulten apropiadas. Así que el tomarme el tiempo de planeación es el tiempo mejor invertido. Ya el proceso operatorio realmente es muy simple porque cuando ya tenemos clara la meta, ya hicimos el recorrido de todo nuestro trayecto para llegar a un resultado final. Bueno, y en sí, ¿cómo vamos a hacer esto? Paso número 1 es diagnóstico de tejidos duros, tejidos blandos y analizar todo el aparato masticatorio. Cómo está también la articulación temporomandibular, hacer correctos modelos para montarlos en un articulador que me dé la máxima posibilidad de reproducir los movimientos mandibulares de ese paciente y registros intermaxilares apropiados donde el paciente le sea confortable su oclusión y no que sea una posición forzada. Hay varias técnicas de registro, una puede ser el jig de Lucia, donde buscamos un punto de apoyo anterior con el cual debe estar en un contacto perpendicular a los incisivos inferiores para hacer un trípode donde los cóndilos le permitan asentarse después de que hicimos un punto de apoyo frontal. Y ya que está en una posición repetitiva y confortable sin forzar, podemos llenar con un material de registro en base a vinil polisiloxano, material de registro. Me están mostrando aquí justamente los amigos de manufacturera que acaban de lanzar un silicón de registros también, una gama de silicones muy interesante, así que pues pronto lo vamos a probar a ver cómo nos sentiremos con eso. Y bueno, después de llenar el sector posterior, pues es una manera de hacer un registro. Esto es de alguna manera una técnica inducida a buscar la posición céntrica. También a mí me gusta mucho y me siento muy cómodo usando una técnica de registro de arco gótico intraoral. Esta técnica de registro de arco gótico intraoral pues me da como que una gráfica donde yo puedo visualizar toda la gama de movimientos que hace un paciente y ubicar una posición repetitiva, reproducible y analizar realmente cómo está funcionando esa boca. Todo lo que es la gama de movimientos en protrusiva, en lateralidades y cuando hace el paciente en protrusiva, lateralidades, hace una cierre de ese romboide. Aquí en el esquema donde podemos ver un dibujo más claro, podemos ver que cuando hay interferencias, hay puntos que puedan ser puntos prematuros de contacto, nos puede llevar a hacer una deflexión de la mandíbula, sacarla de su posición en una posición de acomodo, pero esto puede llevar a un deterioro acelerado por desgaste, a un bruxismo acelerado, a una posición de acomodo y que puede empezar a generar pérdida de la sustancia dental, sobre todo iniciando en el sector anterior. Este caso, por ejemplo, el paciente, un médico que llega y preocupado porque nota que se le están desgastando mucho sus dientes anteriores. Esto indica una patología oclusal. Y si nosotros detectamos de una manera temprana esta patología,
el mero diagnóstico de por sí ya es una gran ventaja entender qué es lo que está pasando. Y en muchas ocasiones es analizar modelos y analizar montaje en articulador, detectar esa patología, dónde se está iniciando, corregirla de la manera apropiada, puede ser con ajuste cruzal, puede ser con una restauración. Es el diagnóstico, el montaje en el articulador, el que nos va a decir la línea a seguir. A este paciente le hicimos unas bases para su registro. Esa es una técnica que a mí me gusta mucho, la uso de rutina, me encanta, porque sé de una manera muy precisa lo que voy a obtener. Y lo que más me gusta de este registro es que no es una técnica manipulada, de que el paciente en una posición de sentado, como nos sentamos en una silla a comer, es que el paciente cierra y tiene la capacidad de mover libremente en todas direcciones, y que en esta dirección, con la mínima apertura posible, puede hacerme una gráfica en la platina inferior. De esta manera tenemos un tripié, un puntero al centro de la boca y los dos cóndilos que están haciendo trayectos en la zona condilar en todas direcciones con libertad de movimiento. De esto me hace una gráfica de todos los movimientos posibles de él, y hay un punto de partida de esos movimientos que es el vértice, y ese vértice el paciente me los da de una manera relajada, y yo quiero fijar después una ficha de una perforación a manera de candado después de que el paciente confirmamos de esta manera que es reproducible y que es confortable esta posición para llevar a un articulador. También los modelos los llevamos por medio de un arco facial para tener toda la información posible y reproducir los movimientos. Esto es como hacemos el registro intraoral. Y bueno, podemos usar muchas aparatologías. Me gustan mucho los articuladores que tengan primero que podamos tener forma de acoplar las guías condilares para poder reproducir lo más posible, lo más fiel a lo que hace el movimiento del paciente. Es volviendo al paciente que mostraba el desgaste de los anteriores, ya que me hace la gráfica y colocamos la ficha a manera de candado, fijamos estos dos elementos, en este caso con un material rígido, que me permite tener un modelo perfectamente estable, sin deformación. Y si además le agregamos este tipo de registros, referencias para montar con respecto a los planos faciales, pues nos ayuda más. Este es un paciente desdentado al cual estamos haciendo esta técnica de registro con la referencia a la zona bipupilar y poder alinear la prótesis con el diseño de los dientes en armonía con toda la expresión facial. Lo mismo otra portadora de prótesis total, que con este criterio armamos todo. Y si a esto le unamos que nuestros arcos, en un arco facial que me permite hacer la dinámica, el arco facial cinemático, que me permite hacer trayectos condilares y registrar ese ángulo que recorre ese cóndilo individualmente, derecho e izquierdo, pues vamos a poder cargar nuestro articulador de una manera mucho más precisa a reproducir los movimientos. La intención es que cuando vayamos con una restauración a la boca, realmente sea mínimo o nada lo que tengamos que tocar en las restauraciones. Este tipo de técnica de registros se usa para prótesis fija, prótesis total. Uno de mis mentores, el doctor Víctor Esponda, que me ha ilustrado mucho y es un gran conocedor de estas técnicas, bueno, pues estoy muy agradecido por todas esas enseñanzas. Vamos a volver a este caso que tiene una mutilación, fracturas, dientes que se están separando en el sector anterior, que tienen fractura, que tienen desgaste y que necesitamos, pues, primero que nada, evaluar qué está pasando ahí. Si nosotros simplemente hacemos un diseño de lo que requiere para restaurar desde una vista frontal y no tomamos en cuenta la articulación temporomandibular, es probable que me rompa lo que yo le ponga.
pero si analizamos todo el sistema masticatorio, la maquinaria, qué está pasando con el resto de los dientes, es más probable que mis restauraciones sean más longevas, y esa es la intención. Tenemos los modelos en los cuales observamos un desgaste oclusal, pero muy acentuado en el sector anterior, de canino a canino. Y bueno, por supuesto en premolares también hay ausencia de algunas piezas que han permitido, en el sector posterior, que ha permitido una inclinación de los molares. Y que si lo vemos en una vista lateral, ya montados en el articulador, esto es una posición de oclusión habitual. Y observamos que hay un cruzamiento de ese plano de oclusión por extrusión de algunas piezas, y que se van cruzando, y que eso va generando limitantes, como veíamos en la gráfica del arco gótico, limitantes en la gama de movimientos. Y aquí quiero analizar y mostrar qué es lo que está pasando a la hora de posicionarlo en el articulador y observar. El fijar el punto de posición céntrica en el articulador, observamos que realmente hay una interferencia en el sector posterior que está haciendo que ese paciente no puede cerrar en esa posición con los músculos relajados, y tiene que salirse de esa posición a buscar un acomodo donde no interfiera. El cerebro se va reprogramando, va buscando una posición de acomodo, porque él por sí mismo no puede quitar esa interferencia. Y aquí tenemos las dos gamas, en posición habitual y en posición céntrica. A partir de ahí, desde los modelos de yeso podemos hacer un ensayo, un encerado rápido, pero podemos empezar a visualizar en posición céntrica qué tenemos que hacer. Hacemos el ajuste en yeso, y si nos equivocamos ahí es muy fácil corregirlo. Lo ideal es tomar modelos con un vinil polisiloxano para poder tener modelos de control con el cual se inició, y tener varios modelos y otros en el cual vamos a poder hacer la modificación, y de esta manera tener todo documentado y poder hacer comparaciones. Tenemos aquí el encerado completo. Este encerado nos sirve mucho para mostrar al paciente, hacer ensayos en su boca, o presentarle lo que se puede hacer. Nos permite también hacer a partir de ese encerado provisionales, que de esta manera, desde los provisionales, ya estamos haciendo cambios. Por supuesto, estos casos entran primero con una terapia de guardo oclusal para poder reacomodar las cosas en su lugar, la articulación, y después hacemos las preparaciones, y con los provisionales estamos confirmando y vamos viendo si realmente esa posición que estamos proponiendo, o que el paciente nos propuso con su registro, pues va a ser una posición confortable. Lo que no logremos con el provisional va a ser muy difícil que lo logremos con la restauración final. Así que si nos esmeramos en hacer un provisional muy detallado, pues después simplemente lo que hay que cambiar es el material. No hay que hacer más que pequeñas modificaciones para llegar a un resultado muy favorable. Este es el caso ya con las restauraciones finales, basados en la referencia del tamaño del encerado, y sobre todo después de los provisionales que me decían si le gustaba el tamaño al paciente. Y aquí las restauraciones cerámicas libres de metal colocadas en la boca del paciente, que vemos que se integra en muchos aspectos, en cuanto a la línea de la sonrisa, en cuanto a los labios, en cuanto a textura, y sobre todo de esto que iniciamos con una mutilación grande de desgaste y fracturas, cómo se integran a los tejidos gingivales. El mejor juez de nuestras restauraciones son los tejidos. Si el tejido está contento, se verá de un tono pálido y contento con ese puntilleo. Si está irritado y sangrante, indica que algo está agrediéndolo. En un acercamiento vemos cómo se puede integrar una restauración cerámica, y cómo el hacer restauraciones que no sean perfectamente alineadas, sino pequeñas discrepancias, lo que es la armonía, buscando el equilibrio, y que los tejidos se vean
tan contentos que ni cuenta se den de que tienen una restauración. Esta es la meta, ese es el objetivo. Ahora, la técnica de hacer restauraciones, moví un poco la cámara. No sé si se movió un poquito la cámara. ¿Está bien? Ok. Bueno, las carillas, hay varias técnicas y en el mercado encontramos una gran posibilidad, una gran opción o un gran menú de las diferentes compañías y diferentes marcas. Podemos hacer con cerámicas feldespáticas sobre revestimientos refractarios, o cerámicas vítreas que se pueden hacer prensadas y maquilladas, o prensadas con una capa delgada y luego estratificando sobre esta, o también fresadas sobre disilicato de litio o prensadas de disilicato. También se pueden hacer fresadas en circonio. La mayoría tengo ya cierta experiencia. Con la que no tengo absolutamente nada de experiencia es con la de hoja de platino. Nunca se ha dado la oportunidad de probarla, y de esa es de la única que no podría opinar. Sé que hay gente muy preparada y que logra resultados fantásticos con esta técnica. Yo no la he usado. Las carillas sobre muñón refractario se me ha hecho una técnica súper interesante, sobre todo si tenemos un sustrato en la mayor parte de esmalte, nos permite hacer restauraciones mínimamente invasivas, con una mínima preparación, y eso nos lleva a visualizar cosas bien interesantes. Les quiero mostrar un caso que es muy reciente. Este caso se cementó hace 2 semanas. Es parte de una reconstrucción integral que consta de cambiar restauraciones y colocar implantes, y vamos por etapas. Ahorita se hizo primero un tratamiento previo. Tenemos de saneamiento del sector anterior, de saneamiento con provisionales del sector posterior. Y bueno, esto es como inicia el paciente. Esta es una expresión de la sonrisa. ¿Qué observamos con este paciente? Observamos una mutilación del sector anterior y que se había estado reconstruyendo en base a resinas, composites, y que frecuentemente se fracturaban. Y bueno, esto era muy reiterativo. Ya sabía el paciente que le duraban un cierto tiempo y que había que reponerlas, y que era una y otra vez cambiar con resinas. Y que estamos viendo que ya no nada más los incisivos centrales están con un cierto desgaste, sino que también ya los laterales, los caninos ya tienen cierto desgaste. Si nos acercamos, hacemos una retracción de carrillos y observamos todo el entorno, vemos pues que hay una oclusión con cierta patología. Pero tenemos algo muy favorable. Los tejidos de soporte, el periodonto, está en general bastante sano, un poquito inflamado ahí a nivel de la pieza 11 en distal, en la zona cervical, un poquito irritado por el tejido gingival, por el sobrecontorno del composite, de la resina, pero en general bastante sano. Y en una vista oclusal estamos viendo cómo prácticamente no existe esmalte en estos incisivos centrales por la superficie palatina. El incisivo laterales y caninos y premolares ya tienen un desgaste marcado. Hay que cambiar varias restauraciones y todo programado. Cuando los prostodoncistas totales, los que nos enseñaron a hacer prótesis totales y nos enseñaban a ubicar y hacer ese arreglo de cómo armonizar una dentición de prótesis total, nos ubicaban cómo enseñar los bordes incisales, donde empezaban a verse bien tridimensionalmente, antero-posterior, arriba y abajo. Y bueno, también en prótesis fija intentamos pues realmente copiar lo que ya nos han enseñado en la composición de una sonrisa. El borde de los dientes indica mucho dónde quiero optimizar la estética. El tamaño del diente en su proporción de largo y ancho, la proporción de largo y ancho del diente con respecto a de los centrales con los laterales, y cuánto observamos del canino. Y también la arquitectura gingival, qué tan favorable es. El desplazamiento de los labios, cuánto muestra al sonreír, y si lo podemos ver en video, pues nos da mucho más información para poder decidir qué tipo de restauración queremos como la más indicada.
El análisis oclusal es importantísimo porque no podemos irnos en base a diseño nada más de fachadas en el frente, sino soportar todo por una función y una estabilidad de esa oclusión. Si analizamos los modelos en una posición habitual, vemos pues que hay una compatibilidad, un engranaje, pero si nosotros lo montamos en ese mismo modelo ya en el articulador con posición céntrica y que vemos que hay una interferencia y que me está haciendo ese desplazamiento que genera apiñamiento en los incisivos inferiores y desgaste acelerado en el sector superior, en una vista lateral estamos viendo su oclusión habitual y que, yo insisto, si hacemos una reconstrucción en su oclusión habitual, montando en un articulador que no les dé la posibilidad de hacer posición céntrica, probablemente voy a perpetuar la misma problemática. Y si analizamos la posición céntrica, vemos esa interferencia que nos está marcando a nivel del segundo molar superior con el primer molar inferior, que está haciendo una deflexión y que está proyectando la mandíbula a una posición de acomodo. Pues todo eso es planificación, todo es entender dónde está el desarreglo para poder hacer el diagnóstico correcto, hacer un encerado de diagnóstico y hacer un ensayo. Un ensayo que nos va a permitir visualizar antes de empezar. Estamos viendo este paciente que, bueno, lo analizamos en todos sentidos. También podemos hacer un diseño digital de proporción y todos los elementos que nos pueden ayudar en un diseño de la sonrisa en base a los parámetros que se han descrito por varios factores de tamaño, forma, pero muy soportado esto por análisis en el articulador. Y un encerado de diagnóstico, pero no un encerado estático. Un encerado que desde este momento podamos visualizar tamaño, forma del diente, texturas, y qué tenemos que hacer para poder llegar de una posición inicial a poder darle una dinámica. Aquí estamos viendo el encerado donde tenemos la proyección aprotrusiva a lateralidades derecha e izquierda y que tiene una dinámica donde queremos hacer selectivo cuáles están en oclusión en qué momento, si hay una protección de grupo, si hay disclusión canina, todo programado de una manera bien ensayada. Y ya que hicimos ese recorrido, pues nos es muy fácil llegar a la boca y saber exactamente qué tenemos que hacer. Estamos observando aquí una imagen de las caras palatinas de los incisivos, donde vemos el desgaste tan acelerado, tan marcado. Y si nosotros hacemos cómo reacomodar, haciendo el ajuste primero, oclusal en los modelos de yeso, saber cuánto tengo que restaurar, cuánto tengo que recortar o qué tengo que cambiar para llegar a una dimensión vertical que al paciente le resulte confortable y cuánto tengo que reconstruir. Esto que estoy agregando en cera, ahora pienso cómo cambiarlo a cerámica, pero ya es un ensayo claro de mi proyecto de reconstrucción. Es mi planeación, es mi maqueta. De esta manera tengo más probabilidades de llegar a presentarle al paciente una propuesta. Si usamos un bisacrílico con una matriz de silicón que hacemos del modelo de yeso, el modelo encerado, podemos visualizar el tamaño y el paciente también puede visualizar de alguna manera el resultado al cual podemos invitarlo a que se haga. Aceptado el tratamiento, pues iniciamos ya el plan. En sí, las preparaciones dentarias en las carillas, en este caso es carillas en el sector anterior, pues la tendencia es lo menos posible usar la fresa. Lo suficiente, pero necesitamos cuidar mucho los tejidos. Si los tejidos están sanos, ¿para qué los agredimos? Y el respeto al periodonto es elemental para que ni cuenta se dé de que tiene una restauración. La función oclusal, insisto mucho,
el soportar por una correcta función oclusal nuestras restauraciones son lo que va a hacer que el paciente se sienta cómodo. El paciente ni tiene que pensar cómo va a masticar. El paciente simplemente quiere sentirse confortable y no es una posición forzada en un registro. Lo que queremos es una posición muy cómoda. Y para esto, analizar exactamente qué material vamos a usar, cuánto requiere de espesor ese material para que sea resistente y de acuerdo a eso hacer nuestra preparación. Y también la restauración, qué vía de inserción va a tener, si va a ser carilla, si va a ser corona, definir. Y si va a ser carilla, ¿cómo la vamos a insertar? Tiene que ver porque en el diseño de la preparación, si va a ser simplemente con unos apoyos para referencia, cuando colocamos el cemento es bien importante tener claro a dónde vamos a llevar la restauración. Es un punto de repente crítico que si no hay una referencia de asentamiento de la carilla, podemos asentarla en una posición equivocada. Y una vez fotocurado, procesado el cemento, si no lo colocamos correctamente, podemos tener un gran problema y tener que cortar todo y empezar y echar a perder todo. Por eso es importante tener claro las referencias de asentamiento de esa carilla. En muchas ocasiones prácticamente no hay que tocar nada a una carilla, una preparación, el sustrato de diente, y que cuando va a quedar todo en esmalte, y que muchas veces es un asentamiento frontal. En ese asentamiento frontal, de alguna manera buscamos nada más diseñar apoyos para que al llevar la carilla ya con el cemento, puedo perderme y no tener claridad del asentamiento. Pero sí definir cómo voy a hacer mi estrategia de cementación. Esto a la hora de preparar el sustrato, el diente existente. Aquí en este esquema que hicimos, pues es asentamiento frontal. Pero muchas veces, de acuerdo a la destrucción y que tengo que cubrir ciertas zonas palatinas, pues la inserción de la restauración puede ser con una vía de inserción desde incisal, pero bien claro que debe ser restauración con un asentamiento totalmente pasivo. Las cerámicas, y sobre todo las de cerámicas sobre modelo refractario, las pelepáticas, no nos permiten en absoluto hacer mucha presión. Debe ser un asentamiento suave porque podemos romperla y fracturarla. Ya asentada y cementada son restauraciones muy resistentes, pero teniendo el cuidado previo cuando están sin el cemento. Y varias vías de inserción, aquí con este esquema que hicimos para poder ejemplificar cómo podemos preparar nuestra pieza, pero que quede claro, muy claro, cómo vamos a tener el punto de cementación. Vemos los tejidos muy sanos. Aquí vamos a tomar ya la impresión y tenemos realmente dientes con una preparación mínima, pero suficiente para que quepa el material restaurador. Para este caso normalmente usamos mucho los dados Geller, que son los dados, un modelo le llaman dados Geller, modelo zanahoria, que se pueden sacar los dados y que quedan los modelo alveolar con perforaciones para que podamos ir asentando los dados refractarios. En este caso se nos ocurrió hacer una variante sobre un modelo del sistema Acutrac. Hicimos el modelo, el cual pudimos seccionar, y siempre como sugerencia tener un modelo que no esté seccionado. Mantener por lo menos dos modelos de la misma impresión, uno cual podemos delimitar, seccionar, y otro mantenerlo como control. Ese modelo de control nos permite las restauraciones ya finalizadas, ajustarlas o hacer pequeñas modificaciones, pero sabemos que si ajustan en el modelo no seccionado, va a llegar a la boca sin ninguna presión. Va a llegar de una manera muy suave, muy controlada. A este modelo seccionado también le hicimos su gingiva de silicón.
Y bueno, hice una modificación aquí del sistema para poder duplicar esos modelos refractarios. Colocamos una pequeña película de cera translúcida como espaciador en los dados. Y después llenamos con un silicón para copiar y hacer un duplicado. Tenemos aquí el silicón, el cual vamos a llenar con un dado refractario. Aquí específicamente usamos todo el sistema de la compañía Noritake, que es el Noribest, para poder hacer ese material refractario. Y vamos a usar la cerámica de la compañía Noritake, una cerámica bastante bonita que me ha resultado bastante interesante usarlo. Y bueno, tenemos posibilidades interesantísimas, que hay una gran cantidad de compañías que nos permiten hacer una técnica u otra. Y bueno, el poder echar mano de una y otra técnica, pues nos da muchas más posibilidades de entender y poder ofrecer al paciente algo más específico con conciencia de lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo las primeras capas donde estamos montando cerámica sobre los dados refractarios, donde colocamos la dentina más saturada en la zona cervical, una dentina de transición desaturada con un poco de dentina mezclada con un poco de incisal y después un poco de incisal. Aquí lo vamos a hacer con la técnica de maquillaje interno, stains internos, y estamos haciendo la primera cocción. La técnica que se nos ocurrió hacer aquí es que en un solo bloque todos los dados refractarios salen y adaptan a la Q-Track. Y puedo en una sola pieza hacer todo el montaje y llevarlos en una sola pieza al horno. Ya cuando estamos listos aquí, por supuesto, en este momento no estoy dando toda el área de contacto, estoy haciendo pequeños espacios. Ya cuando vamos a hacer el complemento de la zona proximal, entonces los recorto de la zona apical, vamos a decir, del modelo refractario, para poder individualizarlos y tener de una manera muy fácil el control. Aquí horneamos la dentina y un poco de efectos en incisal, después hacemos un poco de maquillaje interno, hasta que le damos las características. Aquí ya seccionamos los dados y completamos las superficies proximales. Y lo que habíamos hecho en cera, porque esto es lo interesante, lo que se había propuesto en cera, ahora lo estamos haciendo en cerámica. Exactamente lo mismo que habíamos cubierto con cera, ahora lo convertimos en cerámica. Tenemos los dados ya en el modelo, en el Q-Track, ya seccionados con las restauraciones terminadas, listos para rescatarse. La rescatamos y vemos que tenemos estratificación y ciertos colores que están influyendo. Tenemos un sustrato favorable en este paciente, donde el color de la dentina y del sustrato es favorable, así que usamos ciertos colores no tan saturados para poder copiar y que tenga cierta influencia el muñón remanente. Aquí ya están sobre los dados maestros las carillas. Y tenemos ya esta fotografía donde vemos que hay cierta translucidez en la cerámica y que tenemos los caninos con una saturación mayor. Estamos viendo forma, textura, color. Y para usar este caso específicamente y algunos que voy a mostrar, usamos el sistema de adhesión del sistema Panavia. El primer y el A y el primer B, que se mezclan, y en este caso específicamente usamos el Clearfield Bond, que lo aplicamos, hicimos un grabado selectivo de la zona donde está el esmalte y colocamos el adhesivo, lo colocamos, lo frotamos, lo dejamos 15 segundos, después aplicamos otra capa, después lo fotocuramos y colocamos después el cemento. En este caso usamos este cemento que es
un modelo de una opacidad muy baja, es bastante translúcido, porque quiero aprovechar el color que tengo favorable en el sector, en el sustrato, y quiero que me transmita ese color a la parte superficial. Este material también maneja varias opacidades para dar más luminosidad, para dar opacidad, y eso es interesante, que hay muchas compañías que manejan ya colores que nos permiten dar cierta influencia. No me gusta mucho depender del cemento en el color, prefiero en lo posible que la carilla ya me dé el color y no tener a última hora ese último recurso. Lo dejaría como la última opción, el color del cemento. Mi intención es que la carilla por sí misma ya me dé el color. Esto llega al paciente 2 días después de la cementación, y bueno, esta es una fotografía primera. Bueno, aquí hay un poquito de saliva, no me gustó, sacamos un poquito y tomamos otra fotografía y vemos cómo el tejido está contento con las restauraciones, cómo hay una integración entre lo que es el tejido gingival con el perfil de emergencia, con la proporción de diente de largo por ancho, con los ángulos línea, la textura que imita a los dientes naturales remanentes. Eso es bien interesante, porque podemos hacer un diente muy bonito, pero si tiene una textura o un brillo diferente a los dientes vecinos, pues se nos delata más fácilmente, y muchas veces hay que quitarle o agregarle brillo en ciertas zonas para poderlo integrar y que de esta manera mimetice con el resto de los dientes. Vemos qué bonito se acoplan los tejidos. Las papilas están bastante sanas por medio de un buen sellado, un buen perfil de emergencia y una bonita textura y un bonito color de esta cerámica. Y si nos vamos un poquito a cómo iniciamos con esta boca y a dónde llegamos, pues nos da la posibilidad de tener certidumbre de lo que estamos haciendo. Esto, por supuesto, está ajustada la oclusión a lo que pretendemos darle al paciente. Estamos estabilizando con provisionales el sector posterior para poder permitirnos dar los espacios en el sector anterior y que no interfiera con su dinámica mandibular. Esto hace que el paciente se sienta cómodo, que desde los provisionales, sector posterior y el sector anterior ya restaurado, como parte de un tratamiento bien programado. Y esto es parte de la planeación. La planeación es ordenar todo nuestro proceso paso a paso para poder saber con un criterio claro cuáles son las metas de cada etapa. Y en este paciente, en este momento vamos terminando el sector anterior. Se hicieron algunas extracciones en el sector posterior por problemas periodontales o por problemas de fractura, y después se van a integrar implantes, pero ahorita con provisionales podemos estabilizar esa oclusión. Abriendo un poquito el contacto de los dientes, al abrir un poquito su boca, vemos cómo están integrados y cómo es una restauración que se ve bastante aceptable, con un contraste negro. Vemos cómo los bordes incisales, que no son rectos perfectamente, sino que tienen las imperfecciones, entre comillas, que nos da la naturaleza. Ahora, otro caso, con algunas características diferentes. Un paciente que desde hace muchísimos años, desde muy niño, se había golpeado, se había lastimado, sobre todo el incisivo y la pieza 21, y que se había necrosado. En aquel tiempo se le habían puesto unas resinas y se le ponían, se caían, y bueno, llegó un momento en que ya había que hacer una restauración diferente. Y bueno, propusimos hacer algo ya en base a una restauración más estable. Son resinas que se van deteriorando, que bueno, ya no cumplen con los requisitos de función, requisitos de estética, pero aquí tenemos una situación específicamente desfavorable. Un color del sustrato
de la pieza 21 con un tono muy saturado, muy gris. Y si usamos una cerámica que sea translúcida, pues aquí vamos a influir y vamos a tener algo muy desfavorable en el resultado final. Bien importante es líneas de preparación bien definidas, bien claras, para que nuestra impresión nos copie y que no haya duda de dónde está el margen, la línea de terminación. Aquí hicimos Davos Geller y una manera que quisimos controlar el color. Al dado que tiene el diente 21, que tiene un tono tan intenso, hicimos con el lápiz de control de líneas marginales que no se borra durante la cocción, pintamos unas líneas para poder lograr una opacidad y que la cerámica no me transmita ese color desfavorable. Entonces estamos usando una dentina opaca, una base muy opaca, muy delgada, como un elemento de bloqueo, y encima de esto vamos a colocar ya la cerámica más translúcida. Si yo logro en esos dados, aquí tengo los dados refractarios en el modelo alveolar, y vemos que no tengo la influencia de las líneas que yo pinté y que se veía en color rojo. Si no las logro ver, es de esta manera que estoy controlando que no se me vea en la superficie el color gris que tengo de una manera desfavorable. Estamos viendo textura, forma, estratificación, ángulos línea, perfiles de emergencia. Recién estamos terminando de cementar, una fotografía recién terminando de cementar. Los tejidos irritados porque colocamos ahí un hilo, bueno, en este caso utilizamos por sugerencia y un bonito consejo que me dio el doctor Sergio Hernández de colocar un poco de teflón como un bloqueo de la zona cervical del crébice para poder tener más control en la técnica de cementación. Y vemos cómo no influye el tono gris de ese muñón, de ese sustrato, y que el resultado pues es favorable. A la hora de ya expresar la sonrisa del paciente, pues vemos que es algo muy favorable. Un caso bien antiguo, estas fotos las digitalicé porque este caso se hizo hace como 20 años. Resinas que se sobreponían, se quitaban, se cambiaban, pero eran de corto plazo. Ajustando la oclusión, hicimos estas carillas que se han mantenido por muchos años como una restauración más estable. De preferencia, mi primera opción es carillas o restauraciones adheridas en base a cerámica. Otro caso de un paciente con dientes fracturados. Hicimos preparaciones para carillas con un control claro de cuál va a ser el espacio, colocando hilos retractores para desplazar y exponer el crébice y poder hacer una impresión. Yo mencioné hace un momento, que las impresiones deben ser muy precisas, deben mostrarnos la línea de terminación y un poco más allá. Mínimo la línea de terminación, pero si podemos exponer un poquito más, nos va a dar la posibilidad de dar continuidad a ese perfil de emergencia y el tejido realmente va a responder mucho más favorable. Si nuestra impresión tiene esas características y yo puedo tener de esa impresión, de ese silicón, que es un vinil polisiloxano, y que estoy viendo que la compañía manufacturera acaba de sacar una línea de vinil polisiloxanos, pues bueno, qué interesante que cada vez tenemos más opciones. Queremos tener un modelo de estas características, un modelo que puede ser seccionado y otro modelo que va a ser sólido, con Davos Geller, y que podemos hacer un encerado y una cerámica con características imitando la naturaleza de los dientes, con zonas de estratificación, con zonas de translucidez, zonas de luminosidad,
para poder integrar. Aquí están un día después de la cementación, todavía el tejido está irritado. Y otro caso de carillas donde es un paciente ya mayor y que las características no es lo mismo ser un diente joven a un paciente ya mayor, donde la misma pulpa va generando las capas de dentina por su modificación, son dientes más translúcidos, con una textura diferente ya de abrasión o cierto desgaste. Y como en este caso usamos la cerámica Noritake en técnica de estratificación sobre dados refractarios, cómo se puede integrar y haciendo las mismas texturas que tienen los dientes naturales. Aquí ustedes alcanzan a ver recién cementado que hay un triángulo negro ahí en la zona de la tronera entre los incisivos, pero la textura pues va bastante acorde al resto de los dientes. Y unos días después, como si nosotros colocamos las condiciones favorables, la papila se acopla y nos va llenando el espacio de una manera bastante agradable. Muchas veces preparamos para hacer carillas, para hacer restauraciones, pero en cuántas ocasiones encontramos que hay posibilidades de hacer restauraciones todavía más conservadoras. Este paciente pues llega por una fractura, pero con un descuido tremendo en base a la higiene. Y pues primero hay que sanear y darle a ese tejido pues mejores condiciones, removiendo todos los elementos que la están deteriorando. Remover ese sarro. Hay fracturas en los dos incisivos, en los bordes incisales. Tenemos buena salud gingival. Una opción es preparar la carilla completa, pero aquí decidimos hacer fragmentos que nada más nos cubran la parte que se perdió. Hay un diastema y queremos hacer unas restauraciones con mínima preparación. Simplemente hacemos como un pequeño bisel en la zona del tercio incisal para que no quede sobrecontorneada y hacer restauraciones muy delgadas. Todos los ángulos agudos los removimos, los pulimos. Se hicieron dados refractarios y se hizo una aplicación de cerámica con no demasiada estratificación. Y en esta estamos haciendo un poco de acercar, aproximar intentando cerrar un poquito el diastema. Aquí lo vemos con cierto sobrecontorno porque queremos cementarlo y posteriormente recontornear y pulir en boca. Este es el dado en el cual se duplicó para hacer los modelos refractarios. Estos son los fragmentos cerámicos. En la técnica de cementación pues vamos a colocar el aislamiento absoluto y bloqueando con cinta teflón los dientes adyacentes. Con la técnica de grabado total, perfectamente controlado, todo está sobre esmalte, así que qué mejor que esta restauración quede bien adherida a esmalte. Sabemos que su pronóstico es mucho más favorable cuando tenemos todo este esmalte, este sustrato disponible. Y aquí recién cementadas las carillas, los fragmentos cerámicos. Vemos una tronera en la zona de los centrales, un triángulo negro. Lo citamos en otra ocasión ya para pulir, para dar el contorno final. Aquí es bien importante que usamos discos, hules, pero siempre con un sentido de la cerámica al esmalte, para no incluir en esa zona marginal residuos del material del producto que está haciendo el pulido. Y si observamos en la zona de la papila, pues está llenando el espacio porque ahora tiene una mejor condición y ese espacio que se veía como un triángulo negro ahora ya no existe porque le estamos dando condiciones más favorables. El resultado final. Esto es lo que muestra ahora el paciente. De una manera bien conservadora, las cerámicas nos dan una gama de posibilidades bastante interesantes. Y sobre todo la cuestión de trabajar en dado refractario nos permite hacer márgenes muy finitos
nos permite hacer restauraciones bastante delgadas. Este caso llega con una clase 4 y con una caries en mesial. Y bueno, quisimos hacer, pues proponerle al paciente cómo se vería si cerramos el diastema. Entendemos que para cerrar ese diastema no es simplemente llenar el espacio, sino hay que dar el contorno, el perfil desde la zona subgingival para poder hacer que ese perfil cambie y nos dé una mejor condición. Tenemos esta condición, hicimos estos fragmentos cerámicos, la impresión se hace con un desplazamiento de los hilos un poco mayor de la zona y estamos colocando aquí recién cementados los fragmentos cerámicos, donde podemos observar cómo se cambió el perfil de emergencia y cómo la encía está más contenta. Esto es recién cementado, lamentablemente no he tomado la foto del caso ya pulido, pero nos da idea de lo que se puede estar logrando. Que si nosotros hacemos nuestro ángulo línea y que muestra más superficie proximal, el diente no se ve deforme. Y otro caso bastante interesante, paciente que le gusta consumir limón, le gusta chupar limón y que se va erosionando los sectores frontales y donde prácticamente ya tiene la preparación hecha, la línea marginal ya está prácticamente diseñada. Y qué mejor que usar reponer ese esmalte por medio de una carilla donde no se preparó absolutamente nada. Si alcanzamos a ver estas carillas, podemos leer, aunque están secas, podemos leer a través de ellas. No se diga si estuvieran húmedas, parecería como una lupa. Y que ya colocadas en boca, este pequeño grosor, esta pequeña restauración en grosor muy delgada se integra y bien soportada por el sustrato de esmalte va a ser una restauración bastante longeva. Otro caso muy similar, con mínima preparación, donde se están haciendo restauraciones mínimamente invasivas para hacer y sellar ese diastema. Y otro caso interesante, curioso, hermano del otro muchacho que le hicimos los dos centrales, por otro problema de amelogénesis, desde muy niño se le ponían resinas y ahora ya de adulto vamos a cambiar esas restauraciones. Tenemos un sustrato también favorable y vamos a hacer restauraciones, en este caso con carillas con una vía de inserción totalmente frontal. Tiene su esmalte en sisal intacto, así que vamos a hacer restauraciones que se integran bastante bien a los tejidos y que ya en la expresión facial, en la distancia social, podemos ver que son restauraciones que pasan desapercibidas. Es interesantísimo todas las posibilidades que tenemos con las cerámicas. Otro caso bien interesante por fractura. Una señora muy guapa que en un accidente automovilístico se rompe los dientes, pero aparte dice, no me gusta mi sonrisa. Creo que tampoco el cepillo. Y bueno, tenemos estas condiciones de fractura. Se hicieron dados refractarios sin hacer tallado dentario, simplemente se pulieron, mínimamente preparados, hicieron estas carillas y estamos agregando estas otras carillas también bastante delgadas. Aquí vemos las carillas como aún después de rescatadas vemos que son bordes muy finos y que ya al llevarlas a la boca en este aislamiento de la zona a cementar, estamos viendo que hay salud gingival ahora, que simplemente se redondearon los bordes agudos y que se están colocando las carillas y que se integran de una manera bastante agradable a todo el sustrato y a todo el tejido. Y que de esta sonrisa desfavorable cambiamos con carillas refractarias a una sonrisa mucho más agradable. Y cierro un poquito con este último caso de un paciente que tiene problemas de desgaste, había tenido tratamiento ortodóntico
y que él viene por una restauración de un vase y una carilla, que es un diente que ya se había hecho blanqueamiento interno y que simplemente decía, bueno, me interesa nada más cambiar y con una carilla para bloquear el sector, el color tan desfavorable de los incisivos. Y que observamos que su oclusión anda pues prácticamente en borde a borde. Retrayendo los labios vemos un poquito de irritación gingival y pues dientes cortos y su oclusión vemos borde a borde. Esta restauración es más que una carilla, prácticamente una corona. Teníamos que envolver porque la parte palatina también estaba un poquito destruida y había que envolver. Y aquí tenemos el modelo en el cual vamos a hacer la restauración. Cuando hacemos el montaje y hacemos registros y podemos visualizar que este paciente se podía hacer unas restauraciones también en los dientes vecinos y poder mejorar la condición oclusal y poder mejorar la función de una posición céntrica que pudiera permitirnos hacer restauraciones en los dientes vecinos sin tallarlos, hicimos una propuesta antes de hacer la corona individual y vemos cómo estas carillas se hicieron sobre el diente, sobre el esmalte remanente de los dientes vecinos sin tocarlos, con un terminado en filo de cuchillo muy fino y que estamos agregando hacia el borde incisal y que cuando lo cementamos vemos cómo se pudo bloquear el color desfavorable y cómo estamos ahora mucho mejor integrados. Y a lo mejor me dicen, bueno, pues es que oclusalmente no había espacio. ¿Es así como llegó? ¿Así como se fue? Y 2 años después, ¿cómo lo encontramos? ¿Y la oclusión? Quiero que observen esto, porque el haber hecho el ajuste o el acoplamiento para que nos diera esta sobremordida vertical, que no es una posición forzada, sino que realmente este paciente estaba en una posición alterada de acomodo, pues realmente había espacio para poder darle una solución más equilibrada. Y este es el resultado, este caso 2 años después, como los tejidos se integran muy bien a estas carillas. Bueno, un último caso ya para cerrar. Este paciente no le gusta su sonrisa, pero tiene dientes muy sanos. ¿No le gusta esto que al sonreír? Es lo que muestra. Y lo que vemos es diente con una giroversión y que la zona mesial de la pieza 11, pues bueno, ahí requiere un poquito de preparación. Estamos haciendo un encerado de diagnóstico, veíamos si esa forma de diente le iba bien a su cara, no nos gustó, así que hicimos una mínima preparación, solamente línea de definición de cervical, un poquito de preparación a nivel de la zona mesial, el ángulo mesio-incisal, en la cara labial, para poder generar un poco de espacio. Y esta es la preparación, esta es la impresión donde vamos a poder hacer los duplicados y hacer restauraciones mínimamente invasivas que nos permiten llegar de esta condición a esta otra condición, donde sabemos que esta restauración va a ser muy durable, muy duradera, porque está soportada sobre mucho esmalte. Y si hacemos una técnica de cementación controlada, bien equilibrada, sabemos que va a durar mucho. Este es el resultado final y este es un paciente al cual pues vemos el resultado final, bastante contento, ahora con su expresión facial, y después se colocaron implantes. Y esta foto me permite mostrar desde una vista oclusal cómo las facetas que tiene de desgaste en la zona palatina, pues no se invadieron, sino que se le dio continuidad a la zona de cerámica, que le permiten continuar con la misma función. No se está alterando la función y simplemente es un elemento cosmético, pero que continúa con una función favorable. Y bueno, pues es momento de llegar a la zona de preguntas y espero que haya habido algún punto que pudiera interesarles. Y bueno, si hay preguntas y si puedo responderlas, me encantaría, bueno, compartir con ustedes.